Gabriela, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas bien? Yo te escucho muy bien, Fernando. ¿Vos me escuchás? ¿Me Sí, ves? sí, te veo, te vemos hermosa, como siempre, como siempre. Bueno, bueno, cuando ya no tenemos abuelos, tenemos amigos, ¿no? Exactamente. Pero acá nos regalamos halagos. Bueno, a Gracias, ver, gracias. vos es que nosotros en Polémica en el Business tenemos distintas damas. Tenemos Ujú. las damas de los mares, que es la que nos trae el gas. Tenemos la dama de la política, que es la que se pelea por el juez Lijo. Tenemos la dama de la comunicación, ya sabés quién es, que nos estuvo visitando la semana pasada. Nos dio una clase de crisis y de educación espectacular. Las cosas que me han dicho de esa mujer. Tenemos las damas de la solidaridad. Tenemos un montón, tenemos las damas del mercado laboral, tenemos un montón de damas, un montón, cada una en lo suyo. La verdad que... ¿Cuál vendría a ser yo o cuál seré en un futuro? a ver, estoy pensándolo, pero yo diría que vos sos la dama pensante Ujú. y organizadora. ¿Te Ajá. va? Bueno, ¿Te va me gusta, me ese...? gusta, me gusta, me gusta. Después vamos a agregarle al final algo, pero vamos a tener que tener a todo el equipo que nos ayude para eso. Pero Exactamente, bueno, como día, exactamente. para empezar me parece bien. Bueno, Para empezar me para los que están todo. escuchando la radio, estamos hablando con la señora Gabriela Tomasini. Gabriela, presentate. Bueno, me llamo María Gabriela Tomasini, así me puso mi madre, pero muy poca gente me llamó así, es largo. Eh, Como toda chica de cierta edad, contar toda mi vida sería muy extenso para este programa, pero brevemente, durante muchísimos años, más de 30, comercialicé productos agrícolas en el mundo. Cuando me retiré me dediqué a estudiar, estudié filosofía muy en profundidad. Ahora sigo estudiando, hago una maestría en relaciones internacionales, pero lo que más ocupa mi vida, mi alma, mis preocupaciones, es nuestra patria. Así que hace unos años fundé una ONG que se llama Plan País Argentina, que trabaja por el crecimiento y el desarrollo de nuestro país a nivel federal. Uh -huh. Creemos que ya somos muchos los que trabajamos juntos y creemos que cada provincia argentina puede ser rica por sí misma, superavitaria, y que podemos trabajar en un desarrollo sostenible que genere una sociedad más homogénea, un país más amable para ser habitado entre todos. Así que en ¿Cuáles, eso trabajamos, ¿Cuáles son para generar, los...? perdón, para generar sobre todo, Uh -huh. sobre ese concepto, políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos de turno, que generen esa estructura y esa estabilidad para que la Argentina vaya creciendo y se vaya desarrollando. Gabriela, ¿cuáles son los puntos básicos, las bases que tiene Plan País? Mira, ya mucho antes de que se iniciara esta gestión, nosotros hablábamos de 5 pilares, de los cuales esta gestión habla de algunos. Los 5 pilares de los cuales nosotros hablamos son energía, minería, bioeconomía, que para nosotros agrupa el agro, la ganadería, la pesca y todo el valor integral que se le puede poner a lo bio, con innovación y con desarrollo, la economía del conocimiento, los servicios basados en economía del conocimiento y el turismo, que como sabemos hoy está lamentablemente muy dejado de lado. Tenemos muy poco turismo receptivo, o sea, generamos muy pocos dólares hoy en turismo. Pero Sí, esos señor. son los 5 pilares que para nosotros no son solamente generadores de divisas, sino también de empleo, Fernando. Lo que pasa que para que sean generadores de empleo, sobre todo en el caso de los 3 primeros que mencioné, el turismo es más transversal y permite
que gente inclusive poco formada trabaje y vaya avanzando dentro del turismo, pero los tres primeros, y esa es una gran ya conversación que hay en Argentina, nosotros los visualizamos como verdaderas industrias generadoras de un poderoso tejido industrial, de mucho trabajo, mucho empleo, pero para eso hay que tener un plan estratégico, porque caso contrario serán meros enclaves, que es lo que nosotros no quisiéramos que suceda. Y ¿Estoy siendo clara o querés que explique un poquito el concepto de enclave y de no, desarrollo sostenible? me gustaría primero que expliques el concepto de enclave. Yo estoy Ujú. acostumbrado a escucharte y a charlar con vos y lo entiendo, pero Sí. primero que te extiendas un poquito con el concepto de enclave, por un lado, y en segundo lugar, me gustaría que de cada uno de los pilares eh, nos cuentes un poquitito cuáles son las tareas inmediatas que desde Plan Ujú. País se ven que se pueden hacer. Porque como todo plan, tenés corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Bueno, en cada uno de los pilares, ¿qué es lo que propone Plan País para Ujú. acciones inmediatas, que no tienen que tener resultados espampanantes, espectaculares, sino cositas como para empezar a armar este rasti? Perfecto, me gusta la pregunta. A ver, en primer lugar, ¿qué es un enclave y qué sería el desarrollo sostenible? Un enclave es, vienen inversiones extranjeras, que a pesar de lo que se conversa mucho, son muy bajas en la Argentina. De hecho, la inversión extranjera directa en la Argentina es la más baja de la región, inclusive ahora, no antes, ahora El último también. informe de la CEPAL así lo demuestra. Así es. Entonces, pueden venir inversiones. Esas inversiones pueden ser positivas para quien invierte. Ahora, también puede suceder que esas inversiones no generen ni para la comunidad ni para el país ningún tipo de mejora de fondo. Por ejemplo, escucho muchas veces, para mi gusto, con mucha liviandad, ya es un tema que es bastante polémico, eh, en esta cosa del laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Dejamos hacer. Bueno, fantástico, si se establece la minería y la minería está sobre la cordillera y bueno, quiere sacar todo por Chile y quiere desalinizar agua a 4.500 metros y los proveedores son todos chilenos y yo no tengo ningún problema, dice alguien por ahí. Bueno, yo sí tengo problema. Yo creo que estos pilares que estamos mencionando pueden trabajar conjuntamente para hacer algo que Argentina necesita imperativamente, que es infraestructura. Y cuando yo pienso en infraestructura para todo el país, no para pedacitos. Es que, Y esto Gabriela, se hace. discúlpame Sí, que te interrumpa. Es cómo que no. sin infraestructura de ese tipo de la cual Ujú, vos estás hablando, trenes, ujú, rutas y otro tipo de infraestructura que se llama infraestructura logística, esas ujú. famosas inversiones prometidas no van a venir, Ajá. no van a venir. Lo dijiste vos, no lo dije yo, ¿no? No, me hago cargo de lo que dije. No, yo creo que alguna puede venir. Como te digo, va a ser un enclave. O sea, se va a Sí, instalar ahí. O sea, vos podés armar determinadas, yo te diría que hasta desarrollos relativamente importantes en volumen sobre la cordillera, sin que casi ni dialoguen con la República Argentina. Pero también podés pensar en un plan de infraestructura donde esas mineras que fíjate que hoy, ya en San Juan, por una línea de alta tensión ya tenés un conflicto entre mineras. ¿Por qué? Porque falta liderazgo. y falta Entonces, regulación. me parece que tenemos que Y ir un poquito para regulación, atrás. falta Espera, regulación. pero ahí voy. Por eso, me parece que hay que ir un poquito para atrás en la conversación para que nuestros oyentes nos sigan mejor. Porque como Dale. bien dijiste, como a veces nosotros conversamos, damos por hecho algunas cosas. Entonces, me parece que lo primero que acá hay que definir es si nosotros creemos que pasar de un estado presente, elefantiásico, que las cosas no las podía hacer, entonces ese presente
en realidad era ausente. Si creemos que pasar de eso a que el mercado va a resolver todo por sí mismo, esa es la solución para Argentina. ¿Sí? Dejo a los oyentes que reflexionen sobre esto. Y digo lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que en los países que realmente funcionan hay un estado atlético, y le llamamos así justamente para jugar con el concepto de elefantiásico, atlético porque es fuerte, porque es flexible, ¿sí? Eh, y entonces ese estado es capaz de fijar un rumbo, por ejemplo, establecer un plan estratégico de infraestructura para el país, Ujú. y luego que la iniciativa privada lo lleve adelante y que la ciudadanía que está informada lo legitime y lo valide, porque ahí tenés otro problema. Vos no podés hacer las cosas de espaldas a la gente, porque a la larga eso es un problema para la propia inversión. Insisto, ese señor que en mi opinión de una manera bastante facilista dice, bueno, yo no tengo problema, que se instalen ahí y salgan por el patio, no digo trasero, porque no es que Chile es el patio trasero, pero sería como vivir de espaldas a la Argentina y salir para el otro lado, solamente, porque tampoco tengo problema que Argentina trabaje con los dos océanos, si bien es un país Debe trabajar atlántico. con los dos océanos. Por eso estamos de acuerdo en eso. Siempre las cosas tienen que ser y, no o. Claro. Y tenemos que tratar de conseguir ideas que aúnen, no que dividan. Entonces, para mí, por eso digo, yo disiento con ese señor que fácilmente dice, bueno, háganlo así. Yo creo que estos tres pilares, inclusive con el turismo, pueden trabajar todos juntos con un Estado que genere las conversaciones necesarias, que regule lo que sea necesario, que controle, que se ponga objetivos y metas y que las vaya midiendo y las vaya de manera transparente contando. Yo creo que esa es la manera de que Argentina sale adelante, porque no hay manera, bajo ningún concepto, y voy a poner a tu disposición un trabajo que terminé de escribir en la universidad y con los equipos de Plan País. No hay manera de que Argentina se inserte seriamente en el mundo sin una infraestructura acorde. Vos mirás los países que funcionan, fíjate lo que es un puerto Rupert, se lo dejo a los oyentes para que lo investiguen en Canadá, o lo que es Plaza en Zaragoza. O sea, vos tenés que tener El puerto puertos, de Chilca en tenés que Perú, no tener te vayas tan lejos. el puerto de Chile a Perú. O sea, vos tenés que tener puertos, tenés que tener un transporte multimodal para que tengas opciones para elegir, para que también a la vez la gente tenga trenes, porque yo estoy de acuerdo que el tren es difícil solo para pasajeros. Ahora, Argentina tiene todo para volver a desarrollar su tren de una manera inteligente. Entonces, yo te diría que si vos me preguntás cuáles serían las primeras cosas que hay que hacer, mira, lo primero que hay que hacer es tener una democracia como corresponde. ¿A qué le llamo Ups, yo democracia como corresponde? define y describa, Para Gabriela. mí una democracia que corresponde y por sobre todo es una democracia que sabe conversar y sabe dialogar. Y que por sobre todo sabe sobre sus diferencias, de nuevo, de una manera Ujú. sintética, generar un nuevo sentido y soluciones concretas. Por eso cuando vos dijiste pensar, eh, accionar, hacer, yo digo hay que impactar, Fernando. Hay que hacer cosas que uno mida y generen resultados en la Argentina. Ahora, Entonces, fíjate una cosa interesante. El otro día hicimos una encuesta acerca de cuáles eran las organizaciones o grupos en la sociedad argentina que generaban más confianza. Tendríamos que tener acá para hacer una encuesta con los oyentes o los que nos escuchen después puedan jugar, ¿no? ¿Qué Aldana se encarga y pensás? la hace, ¿eh? Aldana Pero se... dale. ¿Qué Dale la idea a pensás Aldana. vos? Aldana, sí, genia Aldana, genia total. ¿Qué pensás vos que dijo la gente? Te tiro cosas, una no te la digo para que si no se imagina sea sorpresa, pero entre, por ejemplo, no sé, gobierno nacional, gobierno provincial, intendencias, ONGs, no sé, maestros,
Periodistas. Bueno, periodistas pobres que están tan hoy tan vapuleados. Ayer fue el día del periodista, para a quien no saludé, lo saludo hoy. Feliz día. Yo quiero mucho el periodismo, creo que es imprescindible para la democracia. Por supuesto, como en todas las profesiones, hay gente mejor o peor, pero es imprescindible para la Gabriela, democracia. Entonces, ¿quién cree que particularmente en la gente... Argentina, discúlpame, particularmente en Sí, Argentina, los grandes casos que se han destapado de corrupción se han destapado no por iniciativa de los gobiernos, sino por iniciativa del periodismo. ¿Ok? totalmente. Listo. Podemos decir nombres: La Nata, Teo Cabot, Alconadamón. Sí, claro. Hoy tenemos un caso para mí dramático: una jueza en suspenso por el mero hecho de ser pariente de un periodista como Alconadamón, ¿verdad? Sí, Supuesto. y hay una nueva Entonces, camada, hay una nueva camada de periodistas como Camila Dolafián, Sofi exacto. Diamante, gente que la verdad se está formando muchísimo, ¿eh? Se está formando muchísimo. Coincido, Pablito Fernández coincido. Blanco, gente muy piola, muy piola. Pero bueno, sigamos con lo tuyo. Entonces decíamos, nos preguntábamos entre los Ujú. dos, ¿quién para la gente finalmente es el tipo, vamos a llamarla así para hacer la adivinanza, de organización más confiable? Ujú. ¿Quién pensás vos que puede ser? Adivina, adivinador. No, si hoy me hiciesen una pregunta, esa pregunta, Mm. te puedo decir quiénes no. A ver, Te puedo, ¿quiénes no? quiénes no. La política en general, Ujú, toda, no. ujú. Eh, Periodismo, considero que un 40% tiene honestidad intelectual, el otro 60%, que son los más escuchados, no tienen honestidad intelectual, y ya es obsceno cómo lo demuestran cada vez que abren la boca. Y puedo dar ejemplos de temas que aparecieron, que eran gravísimos, y que curiosamente desaparecieron de un día para el otro, y que no se habló más del tema en el periodismo. Bueno, en general Eh, es lo que se dice. Se dice que no es, cuando se habla de sobres, esto, bueno, lo no, otro, a no, yo no favor, estoy diciendo nada. A mí me sacando el llama la favor, atención, a mí me llama ¿no? la A atención veces es que para uno, no decir. no, no, pero a mí me llama la atención que del club más grande y más importante de la Argentina haya salido una denuncia terrible de venta de entradas, de venta de palcos, con un Ujú. montón de plata en negro, millones de dólares de plata en negro, y que al otro día no se habló más del tema, como gran Bueno, por eso te denuncia. digo, Bueno, algo pasó. a veces más que para decir algunas cosas, es para no decir otras. Pero Claro, bueno, en bueno, resumen, no para no importa, hacer más intriga no y no importa. distraer más, En las la gente fuerzas de seguridad no votó. confío, no, Ahí voy. no Muy confío. bien. Eh, Tengo el gusto de conocer unas cuantas, este espacio que con Willy nos regalamos, que entre paréntesis te manda muchos saludos, no Para él está acá, también. Un abrazo, beso. pero te quiere mucho, siempre, siempre me pregunta en qué andas. Eh, Creo que a mí me han demostrado mucha gente que pasó por acá que hay ONGs que hacen cosas increíbles y que nadie sabe. Y que nadie Estoy de sabe. acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, nos Eh, falta la justicia. Bueno, toda esa gente bueno, que vos dijiste, más o menos, casi todas, inclusive las ONGs, que estaban un poquito mejor puntuadas, pero tampoco tan maravilloso, eh, muchos no superaron ni el 10%. Los que se llevaron el 69% de confianza, para nuestra alegría, porque hay que sentarlos a la mesa, es la ciencia y la academia. Entonces yo creo que una de las cosas que hay que hacer, por ejemplo, wow. concretamente, bueno, por eso, después te la mando. Una de las cosas que concretamente hay que hacer, cuando vos me decís, ¿qué crees, Gaby, que hay que hacer? Una de las cosas que para mí hay que hacer, y ya hay que hacerlo, bueno, Vaca Muerta es un ejemplo de las cosas que se podrían haber hecho mucho mejor y que todavía hay tiempo para hacer. Hoy, litio, en 3 provincias del norte argentino también es un ejemplo. Vos vas camino a seguir incrementando eh, producción y cantidad de empleos. Todavía no me metí con el cobre y no me metí a fondo con el gas, ni me metí tampoco con el turismo, pero la realidad es que vos ya, en esas 3 provincias, vos tenés un problema muy serio en 2 aspectos, que toda la literatura académica acepta como claves para que algo no sea justamente un enclave. Una es la formación humana
Uf. Y la otra es el desarrollo de proveedores. Ya tenés ahora, fuera del escándalo que te conté, entre las mismas mineras poniéndose cautelares, porque como nadie lidera seriamente y se hacen cosas de manera poco transparente, uno está fastidiado con el otro porque le dieron determinados privilegios en la línea de alta tensión, de nuevo, totalmente innecesario. Sí. De la misma manera ya tenés un conflicto grande con, habrás leído, esa casi ciudad para asistir a Vicuña. Ujú. Entonces, cuando vos escuchás acá en la Argentina acerca de, por ejemplo, desarrollo de proveedores, y hablas con la gente, viste, en los grupos, vos y yo compartimos grupos. Entonces todo el mundo te habla de cosas como, no sé, empresas de remis para llevar y traer, te hablan de catering, y nadie habla de proveedores que verdaderamente resuelvan los problemas que tienen las mineras. Porque las mineras saben minar, las mineras no tienen por qué saber desarrollar. Entonces, ahí es donde yo te digo que vos necesitas seriamente una táctica, ¿sí?, que lleve paso a paso dentro de ese plan estratégico a que el desembarco de esas mineras sea pacífico, que las comunidades se sientan integradas, que haya un verdadero desarrollo de proveedores, que haya un verdadero, digamos, organización y cronograma de las cosas que va necesitando la minera a nivel, por ejemplo, formación. Hoy no tenemos gente que maneje equipos pesados, ni No. decir ingenieros químicos. A veces escucho que me asusto, me espanto cuando gente de la política habla de la física o de la matemática como si fueran especies de poetas, ¿no?, teóricos, y no entender para dónde va el mundo, y siendo que realmente la inteligencia artificial va a ser mucho mejor que nosotros muchas cosas, Por bueno, ¿dónde va a supuesto. estar el verdadero peso de ser humano? Por Entonces, supuesto. minimizar, ¿no?, la investigación y el desarrollo, la ciencia. Repito, los países que nos interesan, como para mí, por ejemplo, ¿no? A mí, ¿qué me gustaría que fuera la sociedad argentina? Por supuesto, me gustaría que fuera una sociedad más parecida a la escandinava, a la islandesa, a la europea inclusive, por más que muchas veces se la critica, ¿sí? Entonces, para hacer esas sociedades más homogéneas, necesitan para empezar, como te digo, un desarrollo sostenible alrededor de todas estas inversiones Sí. que pueden venir. Poder, por ejemplo, poder comprender un texto de más de 4 hojas y que te lo puedan resumir, por Ni ejemplo. hablar. Pero fíjate vos, Resolverte una ecuación de primer grado. bueno, pero fíjate vos, educación es un temón en Argentina que Plan País no hace, ¿sí? Y no lo hace con intención porque se quiere concentrar en lo que se quiere Sí, pero concentrar y no quiere viene perder el bastante foco. pegado. En muchos pilares viene pegado. Viene No, no, pegado. pero déjame que lo diga esto, Sí, porque hay sí. cosas que son corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Ujú. Entonces, cuando vos hablas de educación, eso es mediano y largo plazo. Lo empezás hoy y vas a verlo, parte en mediano y parte en Y largo. no Lo que garpa yo te estoy votos. Y no planteando, garpa votos. y no garpa votos. Lo que yo te estoy planteando es en un sentido un cambio cultural. Y los cambios culturales son mucho más rápidos de lo que todo el mundo cree. Y si ya la gente tiene una vida digna y tiene plata en su bolsillo y se siente que se va formando y que en sus comunidades hay cohesión, el país empieza a cambiar de verdad. Ujú. Aunque vos vayas con la educación más lentamente, porque si no es como no hacer nada. Si no vamos camino de verdad, y me hago cargo, a ser un país bananero. Sí, sí, definitivamente. Un mero exportador de materia prima. Yo Sin. insisto, cuando hablo con gente que me dice la palabra extractivo, yo digo, señores, miremos Noruega. Nosotros podemos elegir descubrir como descubrió dos países pobres, Arabia Saudita, si querés Dubái, Sí, por o, supuesto. o Noruega. Y podemos decidir en 10 años, en 10 nada más, en 5 ya ves algunas cosas, ser una sociedad más parecida a Noruega o ser una sociedad
más parecida a Arabia Saudita, aunque no tenga reyes, no importa. ¿Sí? O sea, ser una sociedad donde las diferencias son gigantescas y hay una partecita de la sociedad que vive bien y una enorme cantidad de gente que vive muy mal, o podés elegir tener una sociedad más homogénea con, por supuesto, como dije, un estado atlético transparente y ordenado. Nadie discute la imperativa necesidad de cuentas públicas ordenadas, de un superávit fiscal verdadero, no dibujado, Ujú. de una balanza comercial superavitaria, nadie discute eso, pero también podemos conversar si hay necesidad de importar chucherías, cuando Argentina necesita importar bienes de capital y no le sobran dólares. Entonces, No, me parece que ahí sí también hay cosas para discutir no, y me parece ahora, que estoy interesada en discutir, ¿sí? Gaby, ¿me permitís hacer un poquito de manejo de objeciones? Todas, los que O quieras, sea, obvio, para si de eso se provocar, o trata, sea, lo hago para de eso se provocarte, trata, lo hago para obvio, de eso se provocarte, trata. obvio. Amén. Gabriela, mire, yo entiendo perfectamente lo que usted está diciendo, que se necesita un ferrocarril, por ejemplo, para transportar toda la arena que va a necesitar Vaca Muerta en Añelo. Ahora, nosotros estuvimos haciendo cuentas y realmente hacer un ferrocarril desde Bahía Blanca hasta Añelo es inviable económicamente. Yo lo lamento, pero no consigo empresas, no consigo bancos, no consigo gente que me financie ese proyecto porque es un proyecto que es inviable económicamente. Eso, ¿quién me lo está diciendo? ¿Algún señor funcionario público, un gobernador, un Te presidente lo de la está diciendo un nación? funcionario público. Bueno, yo le digo, mire, señor funcionario, me parece que para empezar, la primera pregunta que yo le haría, señor funcionario, es, usted a todos lo que se llama en inglés, digo para la audiencia, stakeholders, ¿no? Las personas interesadas. Punto número uno, ¿usted se sentó, armó alguna mesa de diálogo que tenga a todas las personas interesadas conversando sobre esto? Cuando digo interesadas me refiero a las empresas, ¿sí? Que trabajen petróleo y gas, me refiero a empresas de infraestructura, me refiero a metal metálica, me refiero a academia, me refiero a comunidades. Usted, para empezar, eh, ese equipo de gente pensando para usted y para el país, ¿lo armó, señor, vamos a suponer que es gobernador, señor gobernador? Y no, mire, yo pregunté, mandé a hacer una consultoría y bueno, me dijeron eso. Una consultoría mandó Claro, mandé a hacer usted. una Mire, consultoría, un estudio. yo se lo voy a decir en términos como metafóricos o como si quisiera como para visualizar las cosas. Usted, señor gobernador, le hago una consulta. ¿Usted quién cree que pagó el puente de Brooklyn? Me imagino que lo pagó el Estado. Ah, ajá. Y voy a una cosa más sencillita. No sé si usted me dijo que es un gobernador del sur, pero a lo mejor vino alguna vez a la No, zona norte. soy un gobernador que llegué como gobernador porque consigo muchos votos, consigo que la gente me vote, tengo una estructura, así que me votan y soy gobernador. Así que yo No, en mi no, pero provincia le quiero hacer hago una lo que se pregunta me para... canta. Ah, no, espere, no, no se entusiasme tanto, espere que usted me hizo algunas preguntas, estábamos conversando sobre eso, no se ponga inquieto. Lo que le quería decir que acá, por ejemplo, también podríamos tener un ejemplo chiquitito, ¿no? Conceptualmente al puente de Brooklyn, que sería eh, el corredor Bancalari, porque en realidad el puente de Brooklyn no lo pagó el Estado, el puente No. de Brooklyn lo pagó Brooklyn, ¿sí? Con el mero hecho de que en un momento era un lugar que por su acceso, solamente enfrente a algunos metros, si quiere algunos pocos kilómetros, algo valía 100 veces más de lo que valía en Brooklyn, la tierra. Entonces, de la misma manera, cuando usted me dice que no se puede desarrollar ferrocarril porque no es rentable, etcétera, yo le digo, mire, señor, eso es porque usted no juntó a la gente que es capaz de generar riqueza. Tenés toda Es la como si yo razón. le digo a usted, Tenés. le doy un ejemplo, le doy un ejemplo. Usted evidentemente no va a poder hacer un hotel en el medio de la bellísima Catamarca, ¿sí? Si usted no tiene ni las rutas para llegar. No, Ahora, no. si usted ya tiene la minera,
La minera hace una cantidad de cosas. Las mineras. Yo no tengo ninguna duda que solamente con la cantidad de mineras que ya están conversando en el RIGI, más la gente de energía, más la gente de bioeconomía, vos armás con un buen liderazgo la infraestructura de la República Argentina. ¿Me permitís contarte algo, Gaby? La semana pasada, Moore Business Embassy, que lo componen entre otros Matías Tejero y Patricio Cavalli, Ujú. gente que vos conocés, Sí, y que eh, quiero mucho. y que querés mucho, bueno, organizaron un evento, era un evento sobre minería. Y Ujú. a mí me invitaron como orador para contar un poquitito la experiencia del oil and gas. Entonces yo lo primero que dije fue, miren chicos, yo vengo del futuro. Entonces todos me miraron así. Y le dije, vengo del futuro, porque yo soy del palo del oil and gas y lo que estoy viendo es que hay muchos proyectos que hoy no se pueden desarrollar porque no hay infraestructura logística de cómo llevar un mísero camión de arena desde Entre Ríos hasta Neuquén. No hay gente preparada para manejar los sets de fractura, no hay viviendas suficientes como para alojar a la gente a los trabajadores, no hay gente, no hay suficiente comida como para darles porque no hay una infraestructura. ¿Y sabés quién estaba en primera fila? El embajador de la India. Ajá, interesante. El embajador de Bueno, la... ahí tenés un caso, Esperá, ahí tengo levantó algo la para decir. mano. Ujú, Levantó la mano. Y el tipo ujú. dijo algo que nos rompió la cabeza a todos los que estábamos ahí. ¿Viste cuando alguien habla, pero que cuando habla dice, como una que yo conozco, que tengo enfrente mío y que estoy viendo en este momento? Dice, la India construye 200 kilómetros de ruta por día. Ujú, Construye casi 300 kilómetros de ferrocarriles por día y de hecho ujú. estamos en condiciones de poder hacer cualquier tipo de obra. Está demostrado que hemos ganado la última obra de la construcción del gasoducto de Southern Energy. Dice, Ujú. lo que para ustedes es inviable económicamente, para nosotros es posible hacerlo. Y se hizo ¿Sabés un qué pasa? A ver, silencio, se hizo no, pero un silencio sepulcral y entonces yo ahí empecé a tener fe nuevamente. Ahí mirá, empecé a tener fe nuevamente. pero no tengo duda. Y te digo algo más. Hace un rato hablábamos del O. Yo creo que hay un problema muy, muy serio en la Argentina sobre el cual hay que trabajar. Nosotros vamos a trabajar mucho sobre eso, que es el pensamiento binario. ¿Sí? O sea, la Argentina piensa en términos de blanco, negro, se puede, no se puede, es amigo, No, es no, hay que ir enemigo. al pensamiento cuántico. Hay que ir al Ahí voy. pensamiento. Entonces, de nuevo. Entonces, primero, vamos a reemplazar ese O, como dijimos, por un I y sobre todo tomando la idea de la acción y del impacto por un cómo en Ujú, concreto. Entonces, fíjate, el embajador de la India. El embajador de la India sabe que el norte argentino puede hacer tanta legumbre en el norte argentino, ahí donde hay muchísima pobreza, como soja hace la Argentina. Ahora, hay dos condiciones que necesitas. Primero tenés que tener una ley de semillas que no tenés. El otro día en uno de estos grupos alguien dijo, sí. vos porque tenés intereses. Qué mezquindad, qué mediocridad. Es imperativo que Argentina tenga una ley de semillas. Porque vos podés tener semillas de ciclo corto, semillas que toleren mejor la sequía. Podés tener semillas de maní que cuando arrancás el maní, si el suelo no es tan arenoso, de cualquier manera la caja no se Sí, rompa. sí, no, Vos podés tener acá vino semillas. el hermano de Santiago Farinati, que es el CEO de Bayer para América Latina, en la parte de Ajá. semillas, y nos contó toda esa historia. Es Bueno, pero interesantísimo. sin embargo vos tenés gente que todavía cree que es una genialidad, ¿sí? Bueno, simplemente guardar la semilla porque entonces la guardo, es mía. Y bueno, qué sé No, yo, si la querés
te hago la cuenta, yo te pongo un campo al lado del otro y te muestro el rendimiento que vos vas a tener en 10 años, ¿sí? El que has perdido por no Claro. tener buena semilla, y simplemente te pongo Brasil al lado de la Argentina y ya está. Y lo otro que necesitas es un plan serio de aguas en la Argentina para extender la frontera agrícola. Es un escándalo. Cuando se habla de minería, nuestros compatriotas que no están informados, y este es el trabajo que tiene que hacer Plan País Argentina y a lo que se va a dedicar toda su vida, que es a la masividad y el conocimiento, te van a decir en la Argentina no hay agua. Por eso algún señor del gobierno ignorante dice, bueno, que la vayan a desalinizar del Pacífico. Carísimo desalinizar agua a 4.500 metros, cuando en la Argentina, Fernando, anota esto, ¿sí? Yo digo tira al mar y se enojan, pero yo digo hago cosas porque ya me conocés, soy disruptiva, entonces me encanta que la gente se enoja porque entonces no se olvida de mí. Entonces, Argentina envía al mar, yo digo tira al mar, Argentina envía al mar agua potable, Ujú. que es escasísima, escasísima en el mundo, por un equivalente, escuchá el número porque no te va a dar los ceros, de 250 litros por habitante del planeta. Entonces vos tenés que multiplicar Sí. 250 por 8.000 millones. Ponés todos esos ceros y esa es toda el agua potable que Argentina todos los días envía al mar. Te garantizo que un ingeniero árabe saudí o un israelí, O ¿sí? un Vos lo parás holandés, que ahí, son ingenieros ¿sí? hidráulicos O un holandés, expertos. no, no, lo parás ahí y se pone a llorar. Sí, sí, sí. Literalmente se pone a llorar, porque no puede creer el esfuerzo, la plata que ellos gastan para hacer lo contrario, para hacer potable una gota de agua salada. Entonces, Gaby, nos quedan falta 5 mucha minutos. información. Nos quedan en realidad 4 minutos. ¿Ok? Bien. ¿Hay algo que no te contesté que te gustaría que te contestara? Sí, yo quiero que me Dale. contestes algo. Sí, Hace 3 o 4 semanas fuiste sí. abanderada. No lo querés. Yo sé que vos sola no lo vas a No, decir. no, porque aparte de nuevo, esas cosas yo No, solamente a no, no, veces las no. cuento El público, no, para molestar a no. algunos. Sí, Yo hace te lo unos, pregunté yo te lo pregunté a propósito en uno de los grupos, porque para mí es tener una amiga como vos y lograr lo que logró es un orgullo, es un mimo personal. Fuiste bueno, yo te lo abanderada. voy a decir. ¿De qué Yo te fuiste lo voy a decir. abanderada y por qué? Decilo, Bueno, dígalo, yo te lo usted voy, puede, pero yo usted te lo voy sabe. a decir. Pero lo va a decir mi niña pequeña, no yo. Bueno, Yo le fui pregunto abanderada, a Little Gaby. yo fui abanderada porque en mi licenciatura en filosofía tengo un promedio de 9,85 sobre 10, que no es solamente el mejor promedio de la facultad, sino de la universidad. Ah, se nos cortó el Zoom justo ahora. Bueno, yo les voy a contar. Bueno, yo les voy a contar. Evidentemente debe haber habido algún problemita técnico, pero bueno, fue abanderada en la Universidad de El Salvador por ser el mayor promedio de la historia de la carrera de la universidad. Gabriela Tomasini forma parte es la que lidera Plan País, que junta a la mayor cantidad de empresarios en calidad de Producto Bruto Interno del país, con gente que está pensando muchísimo. Nosotros vamos a poner en todas nuestras redes cómo se pueden comunicar con ella. Pueden entrar a planpaís.org y ahí saber cuáles son estos famosos 5 pilares de los cuales está hablando Gabriela. No sé qué fue lo que debe haber pasado, que se cortó. A veces estas cosas con internet suceden, pero bueno, siendo 8:57, ya estamos terminando el programa, nosotros entregamos el programa en horario. Señor Gerardo Subirana, muchísimas gracias por sufrir con nosotros. Señor Marbazo, muchísimas gracias por estar preocupado por cómo están las cámaras, siempre estar en todos los detalles. Agustina, muchísimas gracias por todo el laburo que hiciste, como siempre, impecable. Aldana, muchísimas gracias por el trabajo que hiciste la semana pasada y por el que vas a tener que trabajar esta semana. Así que
Bueno, acá me están preguntando si Agustina no viene más. La verdad que hoy era un día de lluvia, ya estaban todas las notas arregladas y tenemos un equipo acá en la radio que puede solucionar todo. Ya la semana que viene va a venir y listo. La extrañamos mucho a Agustina, pero bueno, se merece un descansito. Además, estuvo con finales en la facultad y además anduvo medio pachucha de salud y está más que perdonada, más que perdonada. Y yo le quiero agradecer a Willy su irresponsabilidad por haberme dejado este programa durante unos cuantos lunes. Sigo diciendo que esto es un mimo para el alma, pero este programa no es lo mismo, Willy, no es lo mismo si vos no estás. Así que, señoras y señores, ¿qué fue esto, Fernando? Polémica en el business. ¿Qué lo parió? ¡Chau! Esto fue Polémica en el Business con Willy Nervi y Fernando Meiter.